Les decía que nuestro hermano Jorge también decía él que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue en Galilea, en Judea y en Perea. Y el estudio de hoy, la enseñanza de esta tarde, de esta noche, es precisamente en Galilea. Y esa es una región montañosa, está en una región montañosa de Galilea, al norte de Galilea. Así es que allí es donde fue esta enseñanza que es el sermón del monte. En el libro, los que tienen su libro, estamos en el capítulo 7. Capítulo 7. La página es 107. Parece que sí, la página 107. Y es el sermón del monte. Y como número 1 tenemos que esto es para el nuevo espíritu y el gozo de los súbditos. De esa manera dice el libro. Ahora los súbditos, eso quiere decir de esta manera los que están sujetos a la autoridad de un superior y tienen la obligación de obedecerle. Por otra parte también a los siervos o a los seguidores de Cristo. La palabra que no es muy frecuente en nuestro vocabulario, esa palabra súbditos, por eso yo les digo qué es lo que significa. Así que es aquella persona que está sujeta a una autoridad superior y tiene la obligación de obedecerle. O de otra manera, los seguidores de Cristo. En ese caso, nosotros, ustedes, yo y ustedes, en este caso, como seguidores de Cristo. Todos somos seguidores de Cristo aquí, ¿verdad? Todos estamos sujetos a la autoridad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a ver qué es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que fue en el Sermón del Monte. Y lo primero que vemos que es un nuevo espíritu y el gozo de los seguidores de Cristo. Y vamos a ver también, comenzando con el versículo 3, vamos a ver los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución por causa de la justicia. Gloria a Dios. Así es que ya tienen sus Biblias en Mateo, capítulo 5, y dice de esta manera: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba. Por eso esta es una enseñanza. Y dice que miró la multitud. Y miró la multitud, subió al monte y sentándose vinieron sus discípulos. Es para sus discípulos esta enseñanza, en este caso para nosotros. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, muchas gracias, Dios. Gracias, Padre mío,
Padre, por la oportunidad, Dios, que tú nos das de estar una vez más en tu casa, Señor. Padre, hoy venimos con nuestro corazón, Señor, dispuesto, Padre, a escuchar, a recibir palabra tuya, Señor, con nuestros oídos atentos, Padre, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, Padre. Señor, sé tú, Señor, en este lugar, Padre, como lo has sido siempre, Padre, en este lugar, Señor. Ahora, mi Dios, que nuestros oídos espirituales estén atentos y nuestros ojos espirituales puedan ver, Dios, lo que tú hoy tienes para nosotros, Padre. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, Jesús quiere impartir enseñanzas a sus discípulos en cuanto al carácter del reino. ¿Por qué? Los que van a anunciar el mensaje de Cristo deben entender primero la naturaleza del reino y manifestar en su vida el poder transformador del Rey. Jesús no tiene la menor intención de que sus seguidores vivan en lo plano ordinario, sino en lo sobrenatural. Ahora, seguir al Señor Jesucristo significa iniciar una nueva vida con nuevos hábitos de conducta. Exige desechar las normas establecidas. Seguir al Señor Jesucristo significa iniciar una nueva vida con nuevos hábitos de conducta. Exige desechar las normas acostumbradas en el mundo, incluso el mundo religioso. Las normas establecidas del Sermón del Monte fueron delineadas para guiar a todos los creyentes en su viaje terrenal hacia el cielo. Por consiguiente, estas enseñanzas van dirigidas a nosotros también y no hay posibilidad de soslayar sus fuertes exigencias. O sea, de otra manera, la palabra de soslayar quiere decir no podemos pasar por alto las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo si somos seguidores de Cristo. No podemos pasarlas por alto o sortearlas o decir esta sí me sirve, esta la agarro y esta no la agarro, esta me conviene, esta no me conviene, esta me la guardo en mi corazón y la otra la olvido. No podemos hacer eso. Ahora, vamos a ir en el versículo 3 con los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Por cuestión del tiempo, hermanos, nada más, esto es como un aperitivo, una probadita de miel en su paladar para que ustedes tengan la inquietud de poder escudriñar las escrituras, porque debido al tiempo, pues voy a ir muy rápido, nada más por encimita. Pero, ok, los pobres en espíritu, por regla general son los pobres de este mundo, los que son ricos en fe, y eso está en Santiago. Capítulo 2 y versículo 5, cuando usted tenga tiempo en su casa puede ir a ese versículo. Dice, pero es probable que Lucas presente el dicho en una forma más breve. ¿Por qué? Porque también está en Lucas 6:20. Dice, bienaventurados los pobres. Mateo no se refiere a la pobreza material. Los pobres en espíritu son los que están desilusionados con su propia persona y reconocen una profunda necesidad espiritual. A veces, hermanos, no tenemos, a veces cuando nosotros, en el caso mío, cuando yo llegué al conocimiento de la palabra de Dios, cuando yo recibí al Señor en mi corazón, estaba de esa manera, estaba desilusionado, no encontraba una salida más, no había otra salida más que en nuestro Señor Jesucristo estaba la salida. Y reconocen la profunda necesidad espiritual. Están decepcionados y reconocen la profunda necesidad espiritual. Y uno reconoce que realmente nadie más le puede ayudar a uno más que Dios, más que a través de Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces es cuando es solucionado aquel desánimo, aquella desilusión
que nosotros tenemos. Esa necesidad espiritual solo Dios la puede llenar y nadie más. Alabado sea Dios. Ahora, ¿se dan cuenta de que les falta la justicia que agrada a Dios y los recursos para llevar a una vida santa? Nos damos cuenta de eso, que la manera en que vivimos no es una manera a la que Dios quiere. Y nos damos cuenta que para llevar una vida santa tenemos que venir a nuestro Dios. Tenemos que tener a nuestro Dios en nuestro corazón, porque de otra manera no podemos vivir una vida santa. Esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo impartía a sus discípulos en Galilea, pero también es para cada uno de nosotros. Ahora tenemos en el versículo 4 los que lloran. Los que lloran. El Señor no nos indica el motivo. No nos indica el motivo de este llanto que produce bendición y felicidad, pero es probable que sea lo siguiente. Y hay 4 cosas muy probables por las que Dios dice: bienaventurados los que lloran. Dice: bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Seremos consolados. Pero ahora, la conciencia de nuestra propia indignidad y nuestro pecado. Cuando nosotros oramos, nos arrodillamos delante de nuestro Dios, venimos aquí al altar, escuchamos la predicación y de momento empezamos a llorar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta del pecado que hay en nosotros, de lo que hemos vivido en el pasado o de lo que es posible que en el presente estemos pasando, y lloramos. ¿Por qué? Por la conciencia que no somos dignos de toda esa gracia y esa misericordia que Dios tiene para con nosotros. Número 2, las penas y los sufrimientos de los demás. Cuando oramos, hermanos, cuando vemos una pena, un sufrimiento de una persona que conocemos, de algún hermano, de algún familiar, y nos ponemos a orar delante de Dios, a clamar a Dios por esa persona, y también, hermanos, lloramos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero lloramos, hermanos, cuando estamos pidiendo por aquella persona que tiene una pena o está pasando por un sufrimiento. Como número 3, el estado de perdición en que se halla el mundo. ¿Cuántas veces, hermanos, no sé, ustedes cuántas veces han orado cuando miran allá afuera en la calle la perdición, cuando mira el estado deplorable en el que está el mundo? Miramos gente perdida en drogas, en el alcohol, miramos prostitución, miramos que nadie busca el bien para otra persona, sino siempre buscan el bien para ellos. Como decimos en México, son gandallas, se aprovechan del que es más débil. Cuando vemos por las noticias cómo se firman leyes a favor del aborto, a favor del homosexualismo, a favor del lesbianismo, ¿usted no ora? Oramos, hermanos, por eso, y lloramos también, porque es una tristeza, hermano, es un dolor en nuestro corazón mirar la condición del mundo en la que se encuentra. Y como número 4, las pérdidas, desilusiones y padecimientos que experimentan los que lloran. Los padecimientos, las experiencias que tenemos cuando lloramos. Ahora, dice que los seguidores de Cristo abren su alma apenada a Dios
y Él los consuela en esta vida. Y eso dice de esta manera, en el porvenir, dice en Apocalipsis, dice que Él enjugará todas nuestras lágrimas. Eso está en Apocalipsis 21:4. Ahora habla de los mansos. Habla de los mansos y eso está en el versículo 5. Y dice de esta manera, bienaventurados los mansos, porque ellos bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sabemos los que venimos de México, de las provincias, del rancho, sabemos que le conocemos como manso a un animal cuando por ejemplo, un potro que va corriendo por donde quiera, no tiene rienda, por donde quiera va trotando. Pero cuando ese animal se le acerca a una persona que sabe cómo tratar con el animal, cómo domarlo, entonces ese animal, después de ser un animal cerrero, ahora es manso. Ya es manso. No quiere decir que al ser manso ese animal perdió su fuerza. La fuerza sigue siendo la misma, pero ahora ese animal ya es dócil. Igualmente, hermanos, nosotros, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, caminábamos descarriados en el camino que nosotros queríamos, en el que nosotros escogíamos, y por ende no teníamos rienda. Éramos rienda suelta, por decirlo así, íbamos por donde nosotros queríamos. Pero ahora que estamos en nuestro Señor Jesucristo, ahora somos mansos, pero no quiere decir que por eso usted y yo perdimos fuerza. Tenemos la fuerza para trabajar, seguimos teniendo la fuerza. No quiere decir que no vemos las cosas así, pero ahora somos mansos. Recuerdo el hermano decía al pastor de una persona que le buscaba problemas en el estacionamiento, algo así dijo, pastor? Entonces, imagínense, cuando nosotros no conocíamos al Señor, nos bajábamos con un bate y le quebrábamos los vidrios. Le quebrábamos el parabrisas, los focos, todas las luces las quebrábamos porque no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo y no éramos mansos. Pero ahora que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, somos mansos y nos detenemos, nos acordamos de Dios, nos acordamos que somos hijos de Dios. Y a veces llegamos a pensar cosas, pero en ese momento hay que pedirle perdón a nuestro Dios. Alabado Dios. Ahora habla de los que tienen hambre y sed de justicia. Eso está en el versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Alabado Dios. Gloria a Dios, aleluya. Estos son los que anhelan ver tanto el triunfo de Dios sobre la injusticia y la maldad en el mundo, como la conformidad de su propia vida con la voluntad divina. Lamentan la violencia, la corrupción, el pecado que hay en la sociedad. Algo muy parecido al primer versículo. Ahora, los que tienen hambre y sed de justicia, dice de esta manera que son los que anhelan ver tanto el triunfo de Dios sobre la justicia y la maldad en el mundo. ¿Cuánto, hermanos, a veces deseamos que nuestro Señor Jesucristo haga algo ya, inmediatamente? Que haya justicia cuando vemos tanta injusticia en el mundo. ¿Cuánto anhelamos que Dios haga justicia por todas las cosas que pasan en el mundo? Niños asesinados, niños secuestrados, niños violados, familias en total desgracia por malhechores. Y tenemos hambre y sed de justicia, que Dios haga algo. Pero también dice que tener hambre y sed de justicia también es la conformidad de nuestra propia vida con la voluntad divina.
que nuestra propia vida, hermanos, esté de acuerdo a la voluntad divina de Dios. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra vida también esté de acuerdo a la voluntad divina de Dios. Porque podemos, hermanos, caminar no de acuerdo a la voluntad de Dios. No debemos, pero a veces gente, hermanos, personas que están en las iglesias de mucho tiempo, hermanos, caminan no a la voluntad de Dios y no tienen hambre y sed de justicia, que su vida sea a la voluntad divina de Dios. Vemos en el capítulo 7. El capítulo 7 dice de esta manera: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así es que si nosotros somos misericordiosos, tenemos misericordia por nuestros prójimos, por el ser humano, por nuestras familias, por nuestros hermanos. Somos misericordiosos con nuestros compañeros de trabajo. Nosotros vamos a recibir también misericordia de nuestro Señor Jesucristo, parte de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice Dios. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y lo que Dios dice, eso se cumple. El Señor les promete el reino a los pobres en espíritu, el Señor les promete el reino a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos y a los que anhelan apasionadamente la justicia. Los versículos que vimos. Estas actitudes los llevan al conocimiento profundo del amor de Dios y los moldea a semejanza suya. Así no es de extrañarse que reflejen el espíritu creador de misericordia hacia su prójimo. Perdonan a los que les hacen injusticias, porque ellos son constantemente perdonados por Dios. Cuanto mayor sea su compasión por los demás, tanto mayor también es la misericordia que Dios y los hombres tienen hacia ellos. A veces, hermanos, no perdonamos. A veces no perdonamos, hermano. A veces nos dicen algo, nos ofenden. Y se supone que como seguidores de Cristo, que estamos sujetos a la autoridad de nuestro Dios, a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, estamos supuestos a perdonar. Pero a veces no pasa eso. Desgraciadamente no pasa eso. El hermano que se sentaba en una línea, ahora se sienta en la otra línea porque pasó enfrente y el hermano no le habló, se hicieron de 2 o 3 palabras y le guarda resentimiento. ¿Por qué pongo ejemplo la iglesia? Porque esta enseñanza es para los seguidores de Cristo, no es para el mundo. El mundo actúa de esa manera, pero nosotros los hijos de Dios no. No deberíamos de actuar así, pero a veces lo hacemos. Una persona allá afuera nos ofende, nos ofendió antes de que conociéramos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora venimos al conocimiento de la palabra de Dios, entregamos nuestra vida, nuestro corazón, pero todavía nos acordamos de aquellas cosas y todavía guardamos resentimiento en nuestro corazón. Todavía no les hablamos. Y eso, los hijos de Dios, no lo debemos hacer. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza del Sermón del Monte que nuestro Señor Jesucristo les dio a sus discípulos. Los de limpio corazón, bendito y alabado sea nuestro Dios. Los de limpio corazón, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así es que si nuestro corazón no perdona, no es misericordioso,
Nuestro corazón está sucio, está manchado. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, quiere que le amemos de todo corazón, 100%, no a mitades, no al 50 ni al 25. Dice de esta manera: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si queremos ver a nuestro Dios, tenemos que tener un corazón limpio. Tenemos que tener un corazón limpio para poder vivir en santidad. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. No dice que sin santidad algunos verán y otros no. Dice nadie verá a Dios si no hay limpieza en su corazón. Gloria a Dios, aleluya. Están muy calmaditos ya, muy seriecitos, están bien atentos, así quiere decir que están haciendo sus notas para el siguiente miércoles. Se van a llevar su regalo por contestar las 2 preguntas, bueno, una. Traigo 2 preguntas, obviamente. Bueno, si la misma persona contesta las 2 preguntas, pues se va a llevar 2 regalos. Alabado Dios. Ahora, habla de los pacificadores. Los pacificadores, en el versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque serán llamados hijos de Dios los pacificadores. Es muy fácil, hermanos, hacer pelear a 2 personas, es muy fácil hacerlos pelear. Pero ¿qué tal ser un pacificador? Hacerlos pelear nada más. Va, le dice una mentira, le dice: mira, fulano de tal dice esto de ti, nada más está esperando verte allá afuera, o está esperando encontrarte ahí en la calle, y cuando te descuides te va a dar una golpiza. Y aunque no sea cierto, le lleva una mentira. Aquella persona se enoja y es bien probable que vaya y pelee con su prójimo. Así de sencillo. Obviamente no estoy diciendo que haga eso, nosotros no hacemos eso. Estoy poniendo un ejemplo de qué tan sencillo es hacer pelear a 2 personas. Pero ahora, ser un pacificador entre 2 personas que se están peleando no es sencillo. El libro dice de esta manera, dice: es muy fácil sembrar el descontento contra otros, el odio, la división y el rencor. Cuando usted le dice algo a un hermano en contra de otro, usted los divide, hay división, obviamente le guarda rencor, tiene odio. Pero es difícil, hermanos, después reconciliar a los que pelean. Y Cristo nos enseña a no ser contenciosos, sino embajadores de la reconciliación. Como hijos de Dios tenemos que ser embajadores de la reconciliación. Tenemos que ser las personas que reconciliemos, que les hablemos de Dios, que se reconcilien con nuestro Señor. Aquellos que están apartados de Dios, aquellos que ya han venido quizás alguna vez a la iglesia, pero que aún están por ahí como que sí, como que no. Aquellos que todavía no conocen de Dios, que están separados de Dios, que son enemigos de Dios. Porque cuando nosotros éramos rebeldes contra Dios, éramos enemigos de Dios. Ahora Dios nos exhorta a que seamos pacificadores, a que vayamos a esas personas a que se reconcilien con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por último, los que padecen
persecución por causa de la justicia. Los que padecen persecución por causa de la justicia, y eso está en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado Dios. De todos aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Alabado Dios. Ahora, gozan de popularidad las personas que adoptan las normas de conducta señaladas por Cristo. Es una pregunta. Que si gozamos de una grande popularidad los que aceptamos las normas de Cristo, ¿verdad que no? Aún cuando recién recibimos a nuestro Señor Jesucristo, los primeros que se voltean contra nosotros son las personas más cercanas que tenemos, los familiares. Dicen, no, ya te volviste de esos aleluyas, ya eres hermano, ahora ya no vas a tomar, ya no vas a venir a las fiestas. Y empezamos a ser señalados. Cuando salimos a las calles a evangelizar, ¿alguna vez alguien le ha regalado un ramo de rosas porque usted está evangelizando? ¿Porque usted le habla de Dios? ¿Le ha invitado a comer? Le dice, oh, mira qué bueno, muchas gracias, ven, te invito al restaurante, vamos a comer. No pasa eso. Entonces, nosotros en la actualidad no somos perseguidos como fue perseguida la iglesia primitiva. Pero hoy somos perseguidos a través de cuando nos rechazan, cuando se burlan de nosotros, nuestros familiares, cuando se burlan las personas que les hablamos de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él cambia a las personas, cómo Él las transforma, cómo Él los limpia, que solo en Él está el poder para dejar todas las cosas que nos hacen daño en nuestra vida espiritual. La gente se burla, hermanos. Luego te dicen, no, eres de esos evangélicos, no quiero saber nada, pensé que traías otra cosa, pensé que era un volante de ventas de alguna especial de alguna tienda, pero traes eso, no, yo no quiero saber nada de eso. Se burlan de nosotros, somos vituperiados, no tenemos una popularidad para el mundo, no tenemos una popularidad agradable. ¿Por qué? Porque el mundo a toda costa trata de callar, cerrar las bocas de los hijos de Dios. Alabado sea Dios. Pero dice nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo en esta enseñanza dijo de esta manera, que cuando todas esas cosas nos pasen, dice que nos gocemos y nos alegremos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Nosotros no estamos viviendo nada, hermanos. Si empezara eso, hermanos, en la actualidad, se vería realmente quién es realmente seguidor de Cristo, quién es realmente que tiene el corazón limpio y que ama a Dios. Ahí se vería, hermanos, quién realmente amamos a nuestro Señor o quién realmente no lo hacemos. Alabado Dios. Ahora, los que tienen su libro, pasen a la página 120, porque también en esta enseñanza, en estas bienaventuranzas, no nada más es el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, sino que es el 5, el 6 y el 7.
Así que los que tienen su libro vayan a la página 120, porque ahí vamos a ver las relaciones con el prójimo. Y aquí, hermanos, con la palabra de Dios vamos a sentir que nos pisa callo y como si estuviéramos descalzos, si no trajéramos zapatos, nos va a doler. Las relaciones con el prójimo. ¿Cómo es que debemos de vivir? ¿Cómo es que tiene que ser la relación de los seguidores de Cristo? ¿Cómo es que tiene que ser con el prójimo? A veces pensamos, hermano, o quizás hoy estamos creyendo que la relación que tenemos con el prójimo, esa es la que Dios quiere. Pero hoy vamos a ver cuál es la relación que debemos tener los seguidores de Cristo con nuestro prójimo. Lo primero que viene es no juzgar. No juzgar. Y eso está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, el versículo 1 al 6. Vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Capítulo 1, y voy a dar lectura hasta el versículo 6. Dice de esta manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Voy a leer hasta el versículo 5, nada más. Ahora, hermanos, nuestra naturaleza afectada por el pecado, nuestra naturaleza afectada del pecado está propensa a criticar y a censurar a los demás. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre está propensa a censurar y a criticar y a señalar a los demás. Siempre este dedo va hacia allá, señalando y criticando. Pero antes de nosotros señalar con este dedo, ese dedo primero debe de apuntar hacia acá, hacia mí. Cada que nosotros queramos señalar, apuntar con el dedo a un hermano, a un inconverso, primero, ese dedo que apunta para allá, hermanos, debe de apuntar para usted primero. Pasarse un escáner, autoexaminarse, cómo vive, qué es lo que está haciendo, cómo está su corazón delante de Dios. La palabra de Dios dice que a veces queremos sacar la basurita que hay en el ojo del hermano cuando nosotros tenemos tremenda viga atravesada en el ojo. ¿Y qué dice? ¿Le dice bienaventurado? ¿Cómo le dice? Hipócrita. Así es, hermanos, que cuando nosotros criticamos, estamos juzgando, aún, hermanos, al que predica. Primero debemos de darnos cuenta si nosotros, cuánto conocimiento, cómo está nuestro corazón delante de Dios, antes de estar señalando y de estar juzgando. Ahora, hay crítica constructiva. La crítica constructiva es aquella cuando usted se da cuenta que el predicador
no está predicando la palabra de Dios. Y usted ha leído la Biblia y usted sabe que la Biblia no dice eso. Esa es una crítica constructiva. Eso se vale. Porque usted se está dando cuenta que este predicador no está predicando lo que la palabra de Dios dice. Usted está criticando, pero es una crítica constructiva, porque usted lo que quiere es que le hablen de la palabra de Dios, no que le hablen sus vivencias. Hoy miramos predicadores, hermanos, a través de la internet, en YouTube, en Facebook, y dicen cada barbaridad. Y ahí estamos mirándolos. Y eso no es todo, hermanos. El problema más grande, hermanos, es a veces que decimos amén. Decimos amén a las cosas que esos predicadores dicen. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios y no tenemos, como no conocemos la palabra de Dios, entonces nos comemos todo lo que nos digan. Y no hay forma de tener una crítica constructiva, porque ignoramos lo que la palabra de Dios dice. Una ocasión, escuchaba un predicador que decía que él había mirado a nuestro Señor Jesucristo pequeño y que cuando nosotros le adorábamos, crecía, iba creciendo, y entre más le adoraban, iba creciendo más y más, hasta que la gente le adoró gritando y él creció. Hermanos, eso es una total mentira, pero desgraciadamente, hermanos, muchos hermanos que llevan 15, 20 años todavía les dicen amén a esas cosas. ¿Por qué? Hasta para decir amén tenemos que escuchar qué es lo que está diciendo el predicador. No a todo le tenemos que decir amén. Vaya Apocalipsis y allí va a encontrar muchos amenes. Vaya a Nehemías y allí va a encontrar cuando el pueblo dijo amén. Tenemos que estar bien atentos, hermanos. ¿Cuándo es que tenemos que decir amén? No es amén todo el rato, amén y muchos amenes, hermano. No es así. Pero cuando no hay una crítica constructiva, cuando no conocemos la palabra de Dios, no tenemos una crítica constructiva. Alabado Dios. Ahora dice, a esto se refiere Cristo cuando nos prohíbe juzgar. No habla contra aquella facultad de discernir entre el bien y el mal, sino la cual el hombre se convierte en un pobre ingenuo. Lo que les decía, nos convertimos en unos ingenuos. A veces a todos les decimos amén, a todos creemos. Por eso es importante, hermanos, que se dejen venir a los estudios, que pongan mucha atención, que hagan sus notas, que anoten los versículos bíblicos, porque eso les va a ayudar a ustedes en casa a estudiar, y eso, hermanos, es una protección para nuestra vida espiritual, para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos y para defendernos del devorador, del diablo. Gloria a Dios. Ahora dice que Cristo señala que sus seguidores deben de discernir el carácter de los hombres y no hacer objeto de burla de personas incapaces de recibir las verdades preciosas. Debemos de discernir también esto, hermanos, que hay personas que no son capaces de discernir las cosas preciosas de nuestro Señor. Alabado Dios. Gloria a Dios. Hasta aquí mi parte, pero antes quiero leer una porción de la palabra de Dios para todos los que estamos aquí hoy en este día, que hemos escuchado cómo Dios quiere que nosotros vivamos, y para aquellos que están allá en casa, que están viendo estos estudios a través de la internet, que estás ahí muy cómodo en tu sofá, quizás en tu comedor, con tu computadora ahí en el comedor y mirando el estudio de hoy.
quiero que escuches también muy atento esto. Y si por primera vez te conectaste, quiero que pongas mucha atención. ¿Qué es lo que dice Dios? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que de nosotros haya escuchado estas palabras hoy en este día y las guarde, Dios dice que lo compara a un hombre prudente. Pero viene el siguiente versículo, dice, ¿por qué dice? Porque edificó su casa sobre la roca. Y luego dice que descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hemos escuchado su palabra, su enseñanza que Él le dio a sus discípulos en Galilea. Y por tanto, si nosotros guardamos su palabra, sus mandamientos, Él nos tiene como personas prudentes. Pero si no, nos tiene como insensatos. Y si no guardamos sus palabras, si no guardamos sus mandamientos, si somos tibios, lo que va a pasar es esto, que va a caer esa casa donde nosotros hemos construido es sobre la arena y no tiene fundamentos. Por encima la casa se ve muy bonita, sus ventanas, su ventanal todo hermoso, bien pintada, pero los cimientos no están profundos, no están sobre nuestro Cristo, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y por ende la ruina va a ser muy grande para cada uno de los que hemos escuchado la palabra de Dios y no la guardamos en nuestros corazones. Dice el versículo 21 del capítulo 7, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La prueba, hermanos, para los seguidores de Cristo y para entrar al reino de Dios, dice de esta manera, tienen que ser los que hacen la voluntad de mi Padre. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, es bien importante guardar en nuestro corazón y ser hacedores de la palabra de Dios. Porque no todo el que le dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, hoy estamos aquí, un buen grupo congregados. Otros están en sus casas, otros quizás en sus trabajos tienen la posibilidad de mirar esta enseñanza. Y es importante, hermanos, que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Porque si no, hermanos, en aquel día, muchos de nosotros nos vamos a presentar a decirle a nuestro Dios, en tu nombre fui los miércoles al estudio, en tu nombre ofrendé, en tu nombre diezmé,
En tu nombre prediqué. En tu nombre canté alabanzas. En tu nombre tuve parte en la invocación para el servicio que se hacía para ti. En tu nombre perdoné a mi prójimo, fui misericordioso con él. Pero el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y hermanos, no esperemos que nos diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no va a haber vuelta de hoja, hermanos. Así es que procuremos siempre, de todo corazón, hacer la voluntad de nuestro Dios, para que no nos llevemos esta desagradable sorpresa. Vivamos como Dios quiere y no como nosotros creemos o como nosotros pensamos. Alabado Dios, que Dios me los bendiga. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a ser despedidos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Señor, por tener misericordia de nosotros, Dios, por dejarnos, Señor,